De nuevo con ustedes, y antes de entrar en el declive y en la guerra de la independencia, dos pinceladas al maestro Jorge Juan. Claro, don Jorge Juan viene a Ferrol porque es nombrado, él en Londres, ¿qué hace? Ficha a técnicos, constructores navales ingleses. Él funciona como si fuera un caballero inglés, va vestido de inglés, habla inglés y con sus agentes va. Estuvo a punto de irse a la cárcel en Londres, pero a punto de cazarlo la policía, y a esa gente con sus familias los embarcaba en un navío que salía para Oporto y los mandaba siempre a Oporto, y le ponía una carta. Están publicadas hasta las claves que utilizaba para comunicarse con el capitán general de Ferrol, y un teniente de navío de Ferrol iba a Oporto, recibía a la familia inglesa y se la traía para Ferrol, y luego de Ferrol se distribuyeron a Guarnizo, Santander, que aún existía, a Cartagena, a Cádiz y a La Habana. Ruth, por ejemplo, es el más famoso, que fue a La Habana, y uno que la familia continúa todavía en España, que ahora me saldrá el nombre. Pero qué maravilla, o sea, era una preciosa historia de 007. Pero sabemos, casi, hoy en día está todo publicado, sabemos lo que cobraban esos constructores, lo bien tratados que estuvieron por la corona española, las atenciones que se tuvo con las viudas, se sabe todo. Bueno, y en Ferrol se quedó un constructor que luego se fue a Guarnizo, y otro vino de Guarnizo para Ferrol, pero se constituye en Madrid, que es fundamental para la historia de Ferrol, una junta de constructores presidida por Jorge Juan, que ordena hacer primero unos buques experimentales. O sea, se actúa exactamente igual que, por ejemplo, la Marina de los Estados Unidos ha hecho siempre en el siglo XX. Antes de hacer una serie larga de buques, se hacen unos buques experimentales, se van viendo los cambios que hay que hacer y por fin se hace la serie grande. Bueno, pues en Ferrol, en ese momento, antes de construir el apostolado, se hace un navío, que tenemos pocas noticias de él porque parece ser que se perdió en alta mar y no apareció nunca, y que unos le llaman el San Fernando y otros el Fernando a secas, hay varios, y por fin ya se encargan el apostolado, 12 barcos iguales que se hacen en Esteiro. Y claro, Ferrol tiene una explosión demográfica brutal, porque hay que ver lo que es construir 12 navíos casi simultáneamente, navíos que salieron tan estupendos que dos de ellos se desguazaron 100 años más tarde. 98, 99 ¡Qué años. maravilla! 100 años más tarde. Y navíos de madera puro y de vela pura, y duraron 100 años. Pero además en servicios, es decir, que cuando se desguazan están destinados, uno de ellos, el Guerrero, me parece que estaba en La Habana, y hay oficiales que llegaron a ministros a finales del siglo XIX que aún han navegado en el Guerrero, y lo cuentan. Yo estuve embarcado en el Guerrero, era un buque de unas condiciones. Bueno, es impresionante. En ese momento, en el siglo XVIII, todos nos copiamos a todos, y hay una canallada, que es que al sistema que implanta en España Jorge Juan le llamamos, o le mal llamamos, el sistema inglés, para distinguirlo del sistema que adoptamos después, que fue el sistema francés, y del sistema de Romero Landa, que es los barcos más perfectos. Sobre todo don Julián de la Retamosa, que es el último constructor importante de España, hace aquí unos navíos en Ferrol a finales del XVIII, que son los, desde el punto de vista de las condiciones marineras y de la vela, dicen que son los mejores veleros que ha habido en el mundo naval de la Marina de Guerra, ¿no? Que es el Argonauta, que es el barco más moderno que participa en el combate de Trafalgar de 1805, está botado en Ferrol en 1795, o sea, ya tiene 10 años de edad. Pero el buque más antiguo es el Rayo, que estaba botado en 1748, tenía 57 años de edad. Y eso da una idea de la dificultad de una escuadra donde las líneas de agua, la forma de la arboladura, muchas cosas diferían, y entonces hay que estar muy adestrado para poder gobernar al unísono con esos barcos tan distintos. Y por eso lo notamos mucho, porque la escuadra española estaba bloqueada por la inglesa, y cuando sale a la mar de Cádiz, así como los ingleses llevan 2 años en la mar bloqueando, nosotros llevamos 2 años en tierra bloqueados, salvo un par de navíos que son los que van con Gravina y Villeneuve a las Antillas y vuelven por Ferrol, combate de Finisterre, y luego terminan en Cádiz. Pero el grueso estaban bloqueados en Ferrol y en Cádiz, y eso se va a notar mucho. Pero Jorge Juan es el que dirige
todas esas obras. Y como Jorge Juan y Ulloa son leales, cuando Ensenada es desterrado a Granada, preso, en unas condiciones canallescas, porque entonces no existía la dimisión política. Tú eras ministro, te ibas a la cárcel, no había término medio. Oye, sería una buena cosa para Sí. hacer ahora. Si no, hay que tomar nota. Y entonces lo mandan desterrado a Granada y el, ¿cómo se llama entonces? El corregidor o el gobernador civil de Granada de la época, tenía que escribirle todos los días una carta al ministro diciendo lo que hacía Ensenada. Y solo recibe en Granada 3 visitas exteriores. Solo lo van a ver a Granada Jorge Juan Ulloa y un alférez de navío que era sobrino de Ensenada, que estaba en la Marina de Guerra, y son las únicas visitas que recibe. Eso da una prueba de la lealtad. Por eso la gente cantaba una coplilla que decía: Ensenada ya cayó, Jorge Juan y Ulloa no esperen, pues venció el contrario bando. Y es el bando que obligan a traer a España a un constructor francés, porque la pelea táctica del momento está en conseguir velocidad. El navío que tiene velocidad se puede acercar cuando es superior y se puede alejar cuando es inferior. Y entonces, ¿cómo se conjugaba eso? Pues dependiendo de la separación de las cuadernas, de las costillas del barco. El barco es una columna vertebral que se llama la quilla y las costillas es las cuadernas. Sí. Si tú las cuadernas las juntas mucho, haces como un casco resistente. La penetración de una bala enemiga es más difícil. Pero si las separas, el barco es más ligero, anda más, pero en cambio en combate puede ser perforado por las balas enemigas. En jugar con esos factores estaba conseguir barcos rápidos o lentos. Y España trae a un constructor francés que tenía muy poca experiencia, no había construido casi nada. Es más, lo mejor que había construido era una preciosa maqueta de un navío para que el príncipe de Saboya conociese en su palacio lo que era un navío de guerra. Y no me sale el nombre ahora, ya me saldrá también. Pero, lamentable historia la de que, ¿verdad? Qué pena. El nombre ¿Y a Jorge Juan? Y entonces Jorge Juan pasa a otros cometidos, pero deja de ser lo que ahora llamamos el DIC, el director de construcciones navales militares. Se va de embajador, por ejemplo, a Marruecos, hace una embajada magnífica. Ahora saldrá un artículo mío en la revista de Marina sobre esa embajada en Marruecos. Vamos a hacer un tratado de paz y de comercio con Marruecos, y la historia de ese año de embajador viajando por todo Marruecos es espectacular, y el diario que nos dejó y gracias a un teniente de navío, exalumno de él, que se llamaba don José Romero Landa, que un profesor de Farol ha escrito un magnífico libro sobre él, pues Jorge Juan sigue interviniendo de tapadillo en las construcciones de este francés que no me sale el nombre. Porque Romero Landa, que está en Guarnizo haciendo los barcos por el sistema francés, sí, ayudando a este ingeniero francés, le manda los planos a Jorge Juan, y Jorge Juan da su opinión y hace cosas. O sea que no quedó completamente descartado, pero casi. Y es una pena porque era el sabio español. Él es el que hace los 2 tratados grandiosos que se llaman... vaya, hoy estoy desmemoriado. Es prodigioso. Lo de Jorge Juan es una... El examen marítimo de Jorge Juan, que es verdaderamente un compendio, el primer compendio de ingeniería naval de la época, ¿no? Donde ya se estudia resistencia a materiales, mecánica de fluidos, todas las cosas, el Romenosá que todos hemos estudiado, el paradrizante del barco, dónde va el centro de gravedad y dónde va el centro bélico, en fin, todas esas cosas están estudiadas por él. Pero es una pena que la caída de Ensenada arrastra a Jorge Juan y a Ulloa. Ulloa le hace una canallada luego porque lo mandan de gobernador a la Luisiana cuando se hace el Tratado de Paz. Después de la pérdida de La Habana y de Manila, los franceses nos dan una pelota envenenada que es la Luisiana, que está en guerra civil, y mandamos para que gobierne aquel estado enorme del Missouri, Nueva Orleans para arriba, que había sido descubierto al revés por los jesuitas franceses navegando por el río de norte a sur y llegando a Nueva Orleans desde los Grandes Lagos, pues, y había una lucha feroz entre los colonos franceses y los colonos ingleses. Y allí mandan a don Antonio de Ulloa para defender aquello, ¿sabes con cuánta gente? Sabe Dios. Con 90 hombres. ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, lo mandan a la muerte. ¿Segura? Luego Ulloa tiene también una cosa muy bonita, que es el que manda la última flota que viene de México con el sistema
que había sido implantado en tiempos de Carlos I, con el sistema de flotas de convoy, protegido por una escuadra que se llamaba la Armada entonces, y entonces él viene, es la última vez, porque luego ya viene la liberalización del comercio y ya se termina el sistema de flotas y convoyes. Bueno, y entonces llegamos a 1793, que es un año cumbre para la Armada Española, porque ahí nos aliamos con los ingleses contra los regicidas franceses, que le acaban de cortar en la guillotina la cabeza al difunto de Luis XVI y a su señora esposa, doña María Antonieta. Y nuestro rey, Carlos IV, está muerto de miedo, aterrorizado, que no le vaya a pasar lo mismo. Nos aliamos con el inglés y tomamos la base naval de Tolón, la ocupamos, y el que manda las fuerzas de ocupación en tierra se llamaba nada menos que don Federico Gravina y Napoli, otro gran almirante de origen italiano, cuando Italia era nuestra. Y entonces estamos aliados de los ingleses y no hay ningún problema, porque el mar, estamos en paz, pueden venir las mercancías de América, pueden ir, puede llegar la plata, puede llegar lo que sea. Pero hay que evacuar Tolón. Los ingleses nos hacen una jugarreta en Tolón, nos dejan un poco vendidos. Se distingue mucho un capitán de artillería, que luego va a ser bastante conocido, que se llamaba Bonaparte, que era corso, y que es el que instala las baterías en la Guillet para batir a las escuadras que están dentro del muelle, y por fin el día, la víspera de la Nochebuena de 1793, tenemos que evacuar Tolón. Y dicen, los exagerados seguramente, que la sangre de los realistas que no pudieron reembarcarse en la flota porque no había sitio para todos, se veía la sangre por las alcantarillas de Tolón, de la escabechina que hicieron al entrar los convencionales. Es el momento de la guerra de la Convención, de la guerra del Rosellón, que mandaba el general Ricardos, y es un momento muy convulso, y nos entra pánico. Nos entra tal pánico que en 1795 rompemos la alianza con los ingleses y pasamos otra vez a hacer, como yo digo, uno de mis estudios, hacemos el cuarto parto de familia con los que habían matado a la familia. Claro, ya sabes, claro, que en el siglo XVIII hay 3 pactos de familia sí. borbónica, ¿no? Que eso es lo que nos llevó a entrar en la maldita guerra de 1762, que Francia ya tenía perdida cuando entramos nosotros, y nos costó carísimo. Y el cuarto pacto de familia es el que firma Godoy con los revolucionarios franceses y que nos va a llevar al desastre total. Y el desastre total para España ni es Trafalgar, ni es San Vicente, ni es nada. Es la guerra de la independencia. Porque en la guerra de la independencia, todo el mar, o sea, un día de un año, de 1808, un brigadier que estaba destinado en Cádiz, que se llama don Enrique MacDonnell, muy simpático el personaje, que había hecho la guerra voluntariamente en Suecia contra los rusos, había sido prisionero de los rusos y era de origen inglés o irlandés. Y don Enrique MacDonnell toma un bote, se va al buque insignia de los ingleses que bloqueaba Cádiz y les propone que pasen de ser nuestros enemigos a nuestros aliados para hacer la guerra de la independencia. Al entrar los ingleses en el juego, va Ruiz de Apodaca de embajador a Londres para conseguir que la Junta de Asturias mande enseguida embajadores a Londres. Empieza la diáspora española un poco a funcionar, pero se consigue traer el ejército del Marqués de la Romana, que estaba en Dinamarca con la flota inglesa hasta Santander, en fin, se hacen muchas cosas. Pero la Marina desembarca al completo de sus efectivos. Los almirantes, jefes, oficiales, suboficiales, cabos, todo el mundo, y los obreros de los arsenales. Con lo cual, la maestranza de los arsenales. Aquí en Ferrol se hace un batallón con la maestranza que se llama el batallón de desterrados, que se van todos a hacer la guerra en tierra. Con lo cual queda totalmente desguarnecido, y las mujeres solas.